Hola, bienvenidos. Mi nombre es Francisco Estrada y soy rector de la Universidad CIEN. El día de hoy quiero compartir con ustedes este tema que se llama la nueva realidad. Todo esto que tiene que ver bajo el enfoque educativo. ¿A qué nos estamos enfrentando los maestros y directivos ante esta nueva realidad que nos presenta hoy la pandemia? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que debemos de empezar a asumir? ¿En dónde estamos parados? ¿Cuáles son todas las circunstancias que están alrededor de esta pandemia y la educación? Definitivamente en las escuelas ha sido todo un proceso que se ha tenido que vivir de manera abrupta. Hace algunos años, comentaba yo, en diferentes foros y conferencias que estuve impartiendo, que se venía toda una innovación diferente en las escuelas. Yo les hablaba de que había habido una revolución en muchos de los aspectos de la vida. En la medicina, por ejemplo, la intervención de la tecnología en la parte médica, había desarrollado una serie de procedimientos en los cuales hoy tenemos tratamientos ante diferentes enfermedades que hace algunos años no las teníamos ni en cuenta. También, por ejemplo, en el ámbito de la construcción ha habido toda una revolución. Se han utilizado diferentes materiales, los cálculos que permiten las computadoras hacen que los materiales y las construcciones sean diferentes, más sólidas y más económicas. Pero donde no había habido una revolución realmente verdadera era en la educación. Seguíamos impartiendo clases de la misma manera, seguíamos dejando la tecnología a un lado y eso había permitido que estuviéramos a un lado de todos los cambios que se habían dado en el mundo. Cuando yo impartí estas conferencias, siempre me decían que eso era algo muy lejano, que era algo que no se iba a dar. Recuerdo maestros que me comentaban que tenían miedo hacia la computadora, que no se iban a acercar, que les daba miedo la tecnología, que no sabían utilizarla y que de alguna otra manera les implicaba para ellos un reto personal muy fuerte el hecho de establecer nuevas rutas para la educación. En el 2020 se vino esta revolución de manera abrupta, nos golpeó fuerte a todos. De un día para otro nos tuvimos que enfrentar al uso de la tecnología en las aulas y llevar las aulas a la computadora. Y desde la parte virtual teníamos que estar impartiendo clases. Según estudios en Silicon Valley, donde se encuentran las empresas principales que tienen que ver con tecnología e internet en el mundo, manifiestan que este cambio en la educación lo estaban esperando hacia el 2030. 10 años nos adelantamos a esta revolución. Y no nos fueron preparando, nunca nos dijeron, vamos a caminar para acá, vamos a irlo llevando. Algunas voces que teníamos por ahí, algunas voces lo decíamos, empecemos a movernos hacia ese rumbo. El día de hoy nos encontramos con que esta es la nueva realidad. En este tema que vamos a desarrollar, vamos a platicar sobre eso, cuáles son los retos y algunas alternativas que nosotros les estamos otorgando para que esto sea un poquito más llevadero, que haya un aterrizaje suave hacia lo que se está dando. Ya hoy es nuestra realidad. Si estamos pensando que tarde o temprano vamos a regresar a las aulas, a dar las clases como las dábamos, a tener el contacto con los niños como lo teníamos, como era antes, pues definitivamente estamos en un error. Como dice la frase, si creemos que tenemos todas las respuestas, estamos equivocados porque han cambiado todas las preguntas. Hoy es una realidad completamente diferente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos estar? ¿Y hacia dónde queremos llegar? Ante esto, es bien importante que todos y cada uno de nosotros seamos conscientes de lo que tenemos. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, en nuestras aulas vamos a regresar, sí, a los salones en algún tiempo donde estemos en contacto con nuestros alumnos. Pero la tecnología y todo esto que nos ha brindado la pandemia, las herramientas cercanas para los niños no se van a ir. Tenemos que ser conscientes de que esto ha llegado para quedarse. Es la revolución que faltaba en la educación. Iniciemos pues entonces en materia. Para ponernos en algunos contextos, pues hay una frase con la que quiero iniciar, que era que un día se detuvo de pronto y todo se detuvo. Llegó y todo se detuvo. Y como dice Gabriel García Márquez, el futuro ya está aquí, pero como decía Gabriel García Márquez en su novela, era inevitable. Hoy, de pronto, todo se detuvo. Desde hace algún tiempo lo veíamos venir. Sabíamos que en las aulas se tenía que dar esta revolución, que los maestros, los directivos, teníamos que estar preparados para esto. Hoy implica todo un reto para el maestro, ya que al maestro lo formaron desde su normal, desde sus escuelas donde se prepararon para que hiciera la educación a través de la presencia, a través de un acompañamiento.
Incluso hay modelos educativos de grandes organizaciones que se dedican a esto, que uno de los modelos educativos se llama la pedagogía de la presencia. Y pensábamos que la presencia era únicamente física. Hoy nos damos cuenta que esa presencia ha cambiado. Y uno de los retos y una de las preguntas que tenemos a la vista es, ¿cómo hacemos presencia a través de esta parte virtual? ¿Cómo la desarrollamos? Antes me era más sencillo ver a un niño pequeño llorar y llegar y consolarlo con un abrazo, o acercarnos con él y darle un poco de cariño. Hoy, ante el estrés que vive también el niño, como lo viven los docentes, a través de la computadora, ¿cómo hacemos ese acercamiento tan importante? Hoy ha cambiado. La presencia del maestro es distinto. ¿Y qué decir para los directivos escolares? Quienes ha presentado todo un reto el hecho de poder coordinar las clases, las aulas virtuales, el desarrollo de contenido, las evaluaciones, cómo saber que se está desarrollando un trabajo adecuado. Los directivos con mucha experiencia les bastaba pararse un par de minutos, 10 minutos afuera de un aula para saber si el maestro estaba impartiendo bien su materia. Hoy, ¿cómo le hacemos a través de la tecnología? ¿Cómo le hacemos para darle seguimiento? ¿Cómo sabemos que se están obteniendo los resultados? Y definitivamente, la única respuesta que tenemos es que los resultados no han sido los que esperábamos. Al llegar esto de manera abrupta, los resultados académicos de los alumnos han bajado considerablemente. La teoría del comportamiento humano pide tiempo para acentuar los cambios. Esta pandemia no nos lo permitió. Llegamos y se hicieron los cambios de golpe, de manera abrupta. Fue una disrupción completa. Y ante esto nos encontramos de un día para otro, de un viernes para un lunes, con la realidad de que teníamos que tener todas las herramientas a la mano. Los gobiernos, no solamente de México, sino de todos los demás países, no sabían cómo hacerle. Nadie les dio un manual de ABC de cómo reaccionar ante una situación como esta. Y en la escuela, esto no fue la excepción. No nos dieron tiempo para adaptarnos. De un día para otro nos dijeron, abran sus computadoras, abran sus aulas virtuales, den clases en línea. Y nos encontramos con un reto de decir, ¿qué es un aula? ¿Cómo que en línea? No tengo ni siquiera yo en mi casa la tecnología adecuada para poderlo desarrollar. Es más, la gran mayoría de nuestros niños no lo tienen. Las familias que fueron encerradas de un día para otro tenían que compartir un solo equipo, si es que lo tenían, para que todos los hijos pudieran utilizar y ver sus clases, para que el papá pudiera desarrollar su trabajo desde casa y para que la mamá tratara de que no hubiera distracciones en casa. No hubo momento para podernos adaptar a esto. Y la teoría del comportamiento en esta ocasión tuvo que verse interrumpida de un día para otro. Hoy claramente sabemos que ha habido una disrupción y se define la disrupción como un cambio que cambia los paradigmas, que cambia las reglas del juego. No fue una innovación como la cual en otros aspectos se fue dando poco a poco. Cuando llegó el internet a nuestros teléfonos celulares fue una innovación y poco a poco lo íbamos llevando y poco a poco nos fuimos adaptando. Esta no, esta fue una disrupción. Y entendamos la disrupción como un cambio violento que cambió las reglas del juego. Y estas reglas del juego fueron cambiadas de un día para otro. Y no nada más cambió a las personas, sino que también cambió las estructuras. Y este cambio de las estructuras fue todo un problema también, porque las estructuras de hoy en día son diferentes a las que teníamos hace 5 meses. No teníamos ni siquiera estructura, y donde había estructuras en algunas instituciones educativas tampoco fue suficiente. Hoy, esta es una realidad. Se sembraron estructuras no solamente sociales, sino como lo sabemos también educativas. Y esta estructura de podernos organizar desde casa y poder organizar a todo el cúmulo de maestros desde casa y poder organizar a todos los alumnos desde casa, realmente implicó un reto, y un reto muy serio. Sabemos y estamos conscientes de que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, pero también sabemos que sentimos que no fue suficiente, que no es suficiente lo que estamos desarrollando. Entendimos con esta pandemia que la capacidad económica también discrimina. Chicos que no tenían acceso a internet, que no tenían acceso a una computadora, fueron discriminados. No tenían cómo acercarse al conocimiento. No tenían cómo darle seguimiento a esto que estaban desarrollando en los salones de clase. Y eso empezó a discriminar. Y la brecha socioeconómica en nuestro país se fue haciendo cada vez más grande. Y se ha venido desarrollando de una manera muy, muy grande, que no sabemos el día de hoy si vamos a poder subsanarlo en algún momento. Esta brecha económica ha permitido que los niños se alejen del conocimiento, se alejen de la escuela.
y que los maestros, al no tener todos los elementos en casa para poder desarrollar bien las materias, sientan que ese acercamiento que tenían con sus alumnos se ha ido alejando. De por sí sabíamos que en los veranos, durante las vacaciones, mucho del conocimiento que habíamos dado en los niños durante el ciclo escolar se perdía o se diluía. Hoy sabemos por estudios recientes que se han realizado en este último par de meses que ese conocimiento durante el verano fue más amplio. Ese conocimiento se diluyó de una manera más grande. Y entonces también contra eso tenemos que estar trabajando. ¿Qué va a pasar cuando regresemos a las aulas? ¿Con qué nivel educativo nos vamos a encontrar con nuestros alumnos? No lo sabemos. ¿Qué acciones correctivas vamos a tener que hacer para que ese conocimiento llegue a los alumnos y se puedan de alguna otra manera emparejar de un día para otro? Pues tampoco sabemos qué actividades vamos a poder realizar. Lo que sí sabemos es que hoy contamos con esto, que es la tecnología, para que de alguna otra manera podamos interactuar en el salón de clases con los alumnos, pero que también tengan el apoyo de la tecnología en casa para que tarde o temprano empiecen a regularizar todo el estudio y todo lo que ellos estaban desarrollando. Nada más para que nos demos una idea. En nuestro país, el 91% de los alumnos carece de infraestructura física y tecnológica para recibir clase en línea. El 91%. El número realmente es muy, muy alto. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué pasa con ese 91% de los alumnos que carece de esa infraestructura física y tecnológica? ¿A qué infraestructura nos referimos cuando hablamos de cuestiones físicas? Pues que tal vez en casa no hay un espacio para que los chicos puedan sentarse a estudiar. Un espacio adecuado. Y entonces las familias tuvieron que habilitar desde un comedor, desde un espacio de la sala, incluso quien desde su cuarto que era compartido con otros hermanos, que cuando un chico estaba estudiando aparecían hermanos de un lado para otro. Los mismos maestros tuvieron que habilitar un espacio para poder transmitir sus clases en línea. Y vimos infinidad de videos donde el maestro estaba transmitiendo clase y sus hijos llegaban a pedirle algo, decirle algo. Si de por sí una escuela que está diseñada para que el alumno aprenda, a veces es difícil mantener la atención del chico, imagínense en casa con tantos distractores. Que si el gas, que si la comida, que si los ruidos de los hermanos, que si la televisión prendida, que si métete a bañar, que si saca la basura. Es también toda una serie de actividades que vinieron a influir en esta situación en nuestros alumnos. La mayoría de los países del tercer mundo empezaron a manifestar carencias en habilidades básicas, sociales, de motivación, aspiracionales, educativas y profesionales. Países como China y Corea, por ejemplo, no tuvieron tan grave este problema. Japón, por ejemplo, que eran niños que estaban adecuados al autoestudio, a realizar estudios propios, a crecer por sí mismos, a acercarse ellos por sí al conocimiento, al estar motivados hacia llegar a las aulas, no tuvieron tanto problema como nosotros. Culturalmente nuestro país es un país que siempre ha carecido de esta motivación en los niños, que los niños no sienten cierta aspiración para estar en el salón de clases. Hoy la cultura del crimen también nos ha impactado. Vemos y conocemos las estadísticas de chicos que prefieren dejar la escuela y acercarse al crimen organizado. Dicen, ¿para qué estudio si mejor me acerco con los narcos y ellos me van a dar sueldo, me van a dejar muy buen dinero y me van a dar un nivel de vida que yo no voy a tener? Eso también es una realidad. Y esto lo vino a acrecentar. Las diferencias económicas en nuestro país cada vez son más evidentes. Recuerdo muy bien, hace algunos años, estando yo en la Sierra de Durango, cuando yo platicaba con algunos chicos en algún pueblo que eminentemente se dedica al narcotráfico, cuando yo les platicaba cuáles eran sus aspiraciones a los niños que estaban en la escuela. Y ellos me comentaban, un niño me comentó un día, ¿para qué estudio? Si del pueblo no voy a poder salir. ¿Para qué estudio y me preparo? Si cuando trate de buscar trabajo no lo voy a tener. Aquí con los narcotraficantes lo tengo. ¿Cómo podemos motivar a los niños así? Y es cierto, no nada más todo depende de la escuela, porque la escuela sí puede formar y generar un abogado, un administrador de empresas, pero lo que la escuela no puede hacer es generar empleos y generar las compañías para que ese administrador de empresa tenga trabajo, para que ese abogado pueda ejercer sus funciones. También necesitamos un cambio no nada más en la escuela, sino en nuestro sistema. Pero hoy esta pandemia ha hecho más evidente todas y cada una de estas cosas. Un dato que es desgarrador. En América Latina, 12.7 millones de niños, adolescentes y jóvenes ya no iban a la escuela antes del COVID-19. 12.7 millones de niños ya no iban a la escuela. Según la UNESCO, cifras actuales, 154 millones de estudiantes abandonaron la escuela por la pandemia en América Latina.
154 millones de estudiantes. Preocupante para nuestro país, mucho, porque de esos 154 millones tenemos un alto porcentaje. Que en América Latina también muchos de los niños hayan abandonado la escuela, para México también es un problema, porque la migración empieza a venirse hacia el norte. Ciudades como donde yo resido, como Tijuana, también tienen un problema, no solamente para mantener todo lo que sucede en su ciudad, que de por sí ya es problemática, sino porque día a día llegan oleadas de migrantes tratando de cumplir con el sueño americano. Imagínense, 154 millones de estudiantes de todas las edades abandonaron la escuela con la pandemia en nuestra América Latina. ¿Qué va a ser de ellos? ¿De qué van a vivir? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Nosotros, como adultos, cuando lleguemos a la vejez, ¿qué tipo de personas van a cuidar mientras nosotros estemos ya viviendo la vejez? Como comentaba yo hace algunos días con unos amigos, afortunadamente hoy hay médicos que pudieron ayudarnos a controlar la pandemia. ¿Qué va a pasar dentro de algunos años? Que hoy los chicos ya no quieren estudiar medicina. ¿Quiénes nos van a atender? ¿Quiénes nos van a cuidar? ¿Los youtubers? ¿Ellos se van a hacer cargo de nosotros? ¿Ellos son los que se van a hacer cargo del mundo de la medicina? Pues es la aspiración que tienen hoy los chicos. Ser un youtuber y ganar dinero a través de videos de YouTube. Imagínense, ¿a dónde vamos? Esta es una realidad de nuestro país. Pero, ¿qué puede representar esta disrupción escolar en términos educativos? ¿De dónde nos podemos agarrar para que esto funcione? ¿Qué puede llegar a suceder? ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, pues después de esta disrupción, que por su naturaleza, de por sí, las escuelas tienen un efecto ecualizador, es decir, que hace que todo funcione de una mejor manera, y las escuelas tienen el potencial de contribuir para corregir parte del efecto que en las familias tienen, y lo tienen desde origen. Cuando una familia tenía problemas, llegaban a la escuela y ahí medianamente ayudábamos los maestros, los directivos, a que esos problemas medio se emparejaran, medio se dejaran de un lado para que pudiera aprender. Y la escuela podía con eso, que los niños todos se sentaran igual, todos tuvieran uniforme, todos recibieran la misma capacitación, los mismos contenidos, ayudaba a que eso se estabilizara. Hoy es más difícil. La escuela, por su misma naturaleza también, genera oportunidades académicas y laborales. Mientras mejor preparado estás, mejores oportunidades tienes en un futuro para tener un sueldo digno. El tener oportunidades académicas te permite un mayor conocimiento y una mejor cultura personal. Pero este efecto también se desvanece cuando desaparece la escuela, como espacio de trabajo y el aprendizaje para el entorno familiar. Al desaparecer, al irnos a casa todos, pues el niño no puede separarse de sus problemas familiares. El tiempo que estaba durante la escuela y durante que ese momento el niño podía alejarse un poco de su problema, hoy no lo está teniendo. Está viviendo siempre dentro de lo mismo y se está desarrollando dentro de lo mismo. Esto porque se vuelve dependiente de los recursos que tenga la familia. Y si la familia tiene para comprar 1, 2 o 3 computadoras, pues el niño seguramente tendrá mayor facilidad para desarrollarse. Pero si no lo tiene, si no lo hay, se hace el problema más grande. Incluso estamos enterados de alguna otra manera de estadísticas donde la violencia familiar se ha incrementado. Según estudios recientes, donde más se ha perdido el aprendizaje por la pandemia es en matemáticas y en lectura. Y bueno, alguien me va a poder decir, si son maestros de preescolares, que bueno, pues en preescolar no hay tanta lectura y no hay tantas matemáticas. Créanme, las estadísticas y los estudios nos dicen que están a todos los niveles. Un estudio preliminar en Paraguay midió la pérdida del conocimiento de los estudiantes vulnerables durante las vacaciones de este verano en matemáticas de 0.36 desviaciones estándares en alumnos de tercero de primaria. Para que más o menos nos demos una idea. Lo que se perdía en veranos pasados era lo equivalente al 0.06%. Hoy es 0.36 desviaciones estándares. Es muchísimo. Y este estudio es reciente. Este estudio es de este verano. Nada más para que nos demos una idea, este estudio fue coordinado por la IPA, que es Innovation for Priority Action. Está en la página de internet que voy a dejar ahí en el link para su consulta. Y este estudio fue coordinado por Andrew Dustan, Estanislao Molando y Juan Hernández. Es un estudio reciente de este verano del 2020. ¿Qué les proponemos nosotros? Pues el desarrollo de una idea disruptiva, lo que se conoció como habilidades 21,
Y estas habilidades 21 no es que fueran 21 habilidades, sino que fueron habilidades que se iban a utilizar para el siglo XXI y para el año 2021. Hoy tenemos que traer estas habilidades 21 para los tiempos que se viven en el COVID-19. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues estas habilidades son tan importantes en las escuelas y más ahora en tiempos de pandemia. Estas habilidades no son solamente para transitar mejor durante esta crisis, sino para prepararse para cuando la emergencia termine. Para eso son estas habilidades. No solamente para que nos permita traspasar este tiempo donde está para todo el mundo muy difíciles, sino también para cuando regresemos a las aulas. Estas habilidades nos van a permitir poder hacer un traspaso un poquito más suave. Realidades. Un niño expuesto a situaciones de estrés tiene más dificultades para adquirir habilidades y para aprender. Y más o menos para que nos demos por ahí una idea. Necesitamos ver lo que está pasando en el sistema operativo de los niños, en su cabecita, y cuidarlo. ¿Qué es lo que está sucediendo con esos niños? ¿Qué es lo que está pasando hoy con esos niños? ¿Cómo podemos cuidar lo que está pasando en la cabecita de los niños? Tanto en términos de aprendizaje como en términos emocionales. ¿Qué está sucediendo? Por eso es bien importante que cada docente haga un diagnóstico muy preciso de lo que está pasando con cada uno de sus niños. Y no se trata de nada más hacer un diagnóstico para llenar formatos para el CTE y para cumplir, no, se necesita hacer un diagnóstico para saber con qué alumnos y qué problemas son los que estamos enfrentando con ellos. Las habilidades 21 transversales son útiles para toda la vida. Son ampliamente transferibles en distintos ámbitos de la vida de cada una de las personas. Por eso es tan importante que las tengamos. Ahorita las vamos a definir y saber cuáles son. Hace 20 años, Eckermann nos recordaba la importancia de estas habilidades no cognitivas y la motivación para el éxito. También vamos a dejar ahí el link para que puedan consultar ese artículo. Es importantísimo estas habilidades. Los que trabajamos y capacitamos también el entorno empresarial, sabemos que a la gente la contratan por su currículum, pero la corren por no tener estas habilidades no cognitivas y la motivación para hacer el trabajo. La gran mayoría de los problemas que tenemos hoy en nuestra sociedad es que no tenemos la actitud y la motivación para realizar nuestras labores. ¿Cuáles son estas habilidades a las que referimos? Y quiero presentarles este esquema, que está dividido en 3 partes. Lo primero, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan nuestros estudiantes? ¿Cuáles son las habilidades 21 de las que venimos hablando? ¿Y cuáles son los programas y soluciones que estamos proponiendo? Hoy, el desafío que tienen nuestros estudiantes, y por ende al ser el desafío de los estudiantes también es un desafío de los maestros y directivos, es el hacinamiento. Los niños, al igual que nosotros, tienen que estar encerrados. Y si para nosotros nos ha costado trabajo estar encerrados, imagínense para un niño inquieto de 4 o 5 años. Un niño que tiene que estar corriendo en el parque, que tiene que estar jugando con sus amigos, que tiene que estar jugando con sus hermanos. Hoy en las casas que tenemos, por ejemplo, de interés social, ese espacio no existe. Y el hacinamiento está siendo un problema que está generando estrés en nuestros alumnos. Otro de los desafíos que enfrentan nuestros estudiantes son padres ausentes. Falta de apoyo. Padres que están en casa pero no están. Decía el Che Guevara que nada le hacía más daño a una revolución que un soldado presente ausente. Es decir, aquel soldado que cargaba con un rifle, que tenía armamento, pero que nunca disparaba el arma. Hoy sabemos que hay padres presentes ausentes y padres que totalmente están ausentes. Que el confinamiento lo que ha hecho es hacer todavía más grande la brecha entre los padres y los hijos. El hartazgo de verse todos los días y todo el día ha hecho que los lazos familiares en algunos casos se fortalezcan, pero en otros casos se terminen de romper, que se desgarre completamente. Padres que ante esta situación han abandonado sus familias. Ante no saber cómo responder a estos retos, han tomado sus cosas y se han marchado. Madres que han tenido que afrontar la situación de manera sola. Una situación que venían acarreando, donde eran madres solteras, con 2, 3 hijos, que tenían un trabajo para hacer y que a partir del confinamiento perdieron su trabajo. Esa es una realidad. O madres que no pudieron dejar de estar en casa porque tuvieron que salir a trabajar para conseguir el pan para sus hijos. Y entonces dejaban a los niños solos todo el tiempo mientras ella se iba a trabajar. Porque recordemos que la escuela no solamente cumple con una función de transmitir el conocimiento, también cumple con la función de cuidar a los hijos.
y la economía no podía sostenerse más. Los padres tuvieron que salir a la calle a conseguir el pan diario para sus hijos. ¿Y con quién dejaban esos hijos? ¿Quién cuidaba a esos niños mientras los padres salían a buscar el trabajo? Pues antes era la escuela. Hoy pues es una televisión donde ven las clases. Hoy es una computadora. ¿Qué está pasando con esos niños que tienen tantas horas solos? También esa es una realidad. Otro de los desafíos es la falta de apoyo. Definitivamente nuestro gobierno no estaba preparado para apoyar a las familias. El apoyo fue abrir canales de televisión abierta para que pudieran ahí tomar las clases. ¿Pero realmente ese es todo el apoyo que necesitaban las familias? No hay otro apoyo. Y si por ahí, dentro de las familias, algún familiar cayó enfermo, pues la situación se agravaba. Y bueno, según estadísticas hoy, tenemos cualquier cantidad de enfermos, arriba de 600,000 enfermos en México. Alguna de las familias que tienen que intervenir con alguno de nuestros alumnos seguramente se vio afectada por esta enfermedad. Y entonces, o el aislamiento se recrudeció o la muerte llegó. Otro de los retos son los recursos educativos. ¿A qué nos referimos con los recursos educativos? ¿Cuántos de nuestros niños realmente tenían la posibilidad de acceder a la computadora con internet? Acceder a un teléfono inteligente con internet. Escuchaba yo por ahí padres de familia que nos decían, es que le pongo 200 pesos de saldo y me duran 2 días, o me dura un día. La economía no estaba lista de las familias para afrontar este reto. Familias que tuvieron que vender un coche para poder comprar una computadora, para poder solicitar una línea de internet, que tuvieron que vender su único medio de transporte, si es que lo tenían, para poder tener acceso a esta información. Definitivamente muy complejo. El aislamiento, como lo mencionábamos arriba. Familias que vivían completamente juntas en espacios muy pequeños y también se les dio el aislamiento. Familias que, como yo les mencionaba, dejaron a los niños solos todo el tiempo. Otro de los retos es el sedentarismo. Antes los niños corrían, jugaban en los parques, hacían ejercicio, los maestros de educación física hacían su papel, los padres en la tarde los ponían en actividades o salían a jugar con ellos y hasta decían los papás, es que hay que cansar a los niños para que puedan dormir mejor en la noche. Hoy, ¿cómo le hacemos? Son niños que se nos están acostumbrando a estar sentados en una silla todo el día, estar acostados en la cama todo el día viendo sus clases desde ahí. La única actividad física es levántate, corre en los 3 metros cuadrados de tu casa, ve a comer, regresa a correr en esos 3 metros cuadrados y regresa a la cama. Ese es un reto. Niños que han permanecido encerrados todo el tiempo con sus familias, sin darnos cuenta que también su sistema inmunológico se está viendo afectado, se está viendo debilitado. Y este sedentarismo, con la falta de actividad, lo único que está haciendo es que está provocando más estrés y enfermedades físicas crónicas. Eso está ahí. Otro, como les decía yo, esto también ha fomentado la ansiedad y el estrés. ¿A qué nos referimos con ansiedad y estrés? Pues niños que no saben qué hacer con su energía todo el día, niños que no saben qué va a pasar, niños a los que les preocupa dejar su escuela. Estrés transmitido y angustia transmitida de sus padres hacia ellos. Se las transmiten, es natural. ¿Ustedes creen que nuestros chicos no se sienten de alguna otra manera con ansiedad o con estrés cuando escuchan todo lo que está pasando a su alrededor? Cuando escuchan todo lo que está sucediendo, ¿creen que no les genera estrés? ¿Creemos que no se dan cuenta? Claro que se dan cuenta de todo y claro que también se estresan a su manera, pero existe el estrés. Otro de los retos es la violencia familiar. Estadísticas de todo el país nos indican que la violencia familiar se ha incrementado. Los niños hoy están bajo un foco de violencia muy severo. Recuerdo bien cuando fue el momento en que tampoco vendían bebidas alcohólicas como anunciaban y veíamos reportes en la televisión y en las redes sociales de padres de familia que andaban buscando como locos cerveza, vino, alcohol. Y era una manera de tranquilizarse ellos. ¿Y el niño qué tomaba? Al estar conviviendo tantas horas la familia junta, ha degenerado violencia. Y violencia seria para nuestros chiquitos. Otro de los retos es la analfabetización digital. Los niños no sabían utilizar estos equipos. Era bien curioso que veíamos a los niños que tenían acceso a computadora, a un teléfono inteligente, a una tableta, que sabían moverle prácticamente a todo y veían lo que les daba su gana al moverle y utilizar el dedo. Pero cuando les pedimos que se acercaran a esto, a las aulas virtuales, a que le dieran un clic para que se abriera el video, resultó que no sabían tanto de computación como pensábamos.
Sí, sabían más que nosotros en muchos de los casos, pero ellos no sabían tanto. Y entonces el maestro, que también tenía sus carencias de analfabetización digital, ¿cómo les puede explicar a sus alumnos? Y como no nos prepararon, como esto fue de un día para otro y fue un viernes y el lunes fue ya no regresan a clase, ¿quién les pudo enseñar a los niños cómo prender la computadora y acceder al Classroom, a las aulas a las que se nos presentaron, a las diferentes plataformas de estudio? ¿Quién les pudo explicar a los niños? Y entonces también los que cayeron en crisis por esa situación fueron los papás. Y los papás decían, ¿cómo le explico al niño para que entre al aula virtual si ni yo sé? Si el que me ayudaba con la computadora era él y no sabe entrar. Pues sí, un alfabetismo digital, que aunque no pensábamos que hubiera todavía en estas fechas, la verdad es que existía. La otra es la motivación. A los niños ya no les motivaba ir a la escuela. No les motivaba sentarse frente a la computadora. No les motivaba. Y esta motivación fue haciéndose menor, fue decreciendo con el paso del tiempo. Al principio sí, fue un boom donde todos los niños podían entrar a su aula, pero a partir de ahí fue cayendo. Y de manera abrupta también terminó el ciclo escolar. Imagínense, de un día para otro nos avisan que el 5 de junio se iba a terminar el ciclo. Pues imagínense para los niños, que apenas venían agarrando un ritmo. A los maestros de alguna otra manera medio nos vino bien, porque pudimos tener más tiempo para prepararnos para el siguiente ciclo. Pero para los niños, hay estudios donde han medido el estrés y los niños estas vacaciones sufrieron muchísimo estrés. Vamos a platicar entonces ahora de las habilidades. Estas habilidades de las que estamos hablando son varias y las vamos a ir definiendo una a una. Hoy tenemos que desarrollar en los niños, y estas son las habilidades 21 que tenemos que desarrollar tanto para el siglo XXI como para el año 2021, porque curiosamente coincidió, son estas. Las primeras habilidades que tenemos que desarrollar, y no solamente en los niños, sino como yo les decía que son habilidades que se utilizan para toda la vida. Ustedes también maestros, ustedes también directivos tienen que desarrollarlas. La primera habilidad es el tipo de habilidades digitales. Todos tenemos que estar más listos en términos de habilidades digitales. En estos cursos, nosotros proponemos dentro de la Universidad 100 una serie de temas para ayudarles a desarrollar estas habilidades digitales. Y no nada más es cómo utilizar el programa que todo el mundo está utilizando, sino cómo encontrar nuevos programas, cómo encontrar nuevas alternativas, cómo usar herramientas que están ahí, que siempre las hemos tenido frente a nosotros y que nunca les tomamos importancia. Habilidades digitales que tenemos que aprender y que algunos de ustedes han desarrollado. Me he dado cuenta de maestros que hacen sus videos, editan sus videos, les ponen música de fondo a sus videos, algo que nos ha parecido interesantísimo cuando se acercan con nosotros a la universidad a buscar cursos de capacitación. Maestros que cada vez están más interesados en encontrar nuevas formas, porque saben que a la hora de regresar a clases, la parte digital no se va a ir. Porque si bien es cierto, en estos meses anteriores a los padres de familia tuvimos que obligarlos a que entraran a las herramientas digitales, créanme, dentro de algunos meses, cuando regresemos a las aulas, los padres no las van a exigir. Es una realidad. También tenemos entonces, por lo tanto, que ayudarles a los niños a desarrollar estas habilidades digitales. Otra de las habilidades básicas es la autorregulación. El niño tiene que saber autorregularse. El niño tiene que saber autocontrolarse. Porque ahora no está el maestro enfrente. Ahora no está el maestro que le llame la atención. Hoy no está enfrente el maestro que de alguna otra manera pueda hacerle llamar la atención para que le esté al pendiente de lo que el maestro explica. El niño tiene que autorregularse. Porque entonces pasaron los maestros de alguna otra manera de ser a través de una pantalla, y entonces ahora la autorregulación o la regulación del alumno pasó a manos de los papás. Y nos encontramos cada caso y vimos cada video en las redes sociales de padres de familia que estaban explicándoles a los niños cómo autorregularse con la chancla al otro lado. Los niños tienen que empezar a aprender a autorregularse. Y créanme, cuando regresemos a las aulas, tanto la habilidad digital como la habilidad de la autorregulación es algo en lo que tenemos que poner mucho énfasis, porque no sabemos cuándo nos vamos a volver a encerrar. Según estadísticas, según estudios, parece que durante 2 años vamos a estar viviendo cerca del COVID. Durante 2 años más. Que va a aparecer la vacuna, pero que en lo que la vacuna hace efectos, que la vacuna es cierta, porque si nos damos cuenta, nuestros científicos actualmente en todo el mundo los estamos apresurando para que saquen una vacuna. Pero no es tan sencillo y una serie de protocolos.
Se están haciendo pruebas y va a llegar la vacuna y el tiempo que se tarde en que toda la población la tenga y que veamos que no haya casos que reviertan después de la vacuna, etcétera. Pues bueno, si llegamos a regresar a las aulas pronto, enfóquense en desarrollar estas habilidades, la digital, la autorregulación, para que cuando vuelvas a estar detrás de la pantalla, el alumno las tenga y te resulte más sencillo. Otra de las habilidades que nos piden desarrollar dentro de estas habilidades 21 es la perseveración, estar presentes, que el alumno haga un esfuerzo constante, y el maestro también, y el directivo también, ser perseverantes en el esfuerzo, no claudicar, no nos podemos cansar. Hoy, otra vez, como muchas veces en la historia del mundo y como muchas veces en la historia de nuestra nación, los maestros tenemos un papel preponderante. Que las autoridades y la sociedad no lo entiendan, eso es otra cosa. Nosotros lo sabemos. Los maestros tenemos un papel muy preponderante. Y nosotros no nos podemos cansar. Tenemos que ser perseverantes en nuestro esfuerzo. Alguien me va a decir, yo nunca me he cansado, soy maestro y termino agotado todo el tiempo, trabajo hasta sábados y domingos haciendo mis planeaciones. ¿De qué me hablas, Francisco? Te hablo de eso, de agradecerte y de pedirte que lo sigas haciendo. Hay que ser perseverantes. Y hoy hay que enseñarles a los niños también a ser perseverantes. Que no se cansen tan rápido, que no cierren la pantalla de la computadora y se vayan. Que tengan paciencia, que sean perseverantes. Esa es otra de las habilidades. Otra de las habilidades es la adaptabilidad. Tenemos que empezar a enseñarles a los niños, maestros, directivos, autoridades, que la adaptabilidad es básica. Hoy sabemos que tenemos que adaptarnos. Y si hace algunos meses no confiábamos o no creíamos en la adaptación, pues el virus nos hizo aprender a adaptarnos. Y estamos adaptando a lo que está pasando. Y cada día más tenemos esto como cierto, estar conviviendo frente a una computadora. Tenemos que adaptarnos. Otra habilidad que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos, que es muy importante, aparte de la adaptabilidad y que los niños aprendan a adaptarse, es la creatividad. El niño tiene que ser más creativo para poder presentar sus resultados y poder presentar sus trabajos. El niño es más creativo cuando está frente a una computadora que le permite hacer una serie de herramientas. El niño es más creativo para poder aprender cuando en la casa no tiene los elementos tecnológicos necesarios. El maestro tiene que ser más creativo. No solamente llegar y abrir el Classroom y subir material y subir cosas y que los niños hagan y que vean la televisión. No, tenemos que ser más creativos. Y me refiero a creativos no solamente a la transmisión del conocimiento. Me refiero a creatividad también al manejo de las emociones con sus alumnos. ¿Cómo podemos con nuestros alumnos ser más creativos? ¿Cómo podemos con nuestros alumnos ayudarles a que entiendan mejor las cosas? ¿Cómo podemos hacerle con nuestros alumnos para que esta barrera que hoy nos presenta un monitor de pantalla se rompa y podamos estar cercano con ellos? Por lo tanto, tenemos que ser más creativos en todos los ámbitos de la vida escolar, maestros, alumnos, padres de familia, ser más creativos. La empatía es básica, que es otra de las habilidades. Ponernos en el lugar del otro. Saber que también el que está del otro lado de la pantalla, que es tu alumno, no lo está pasando bien. Que el padre de familia que está detrás no lo está pasando bien. Hoy, padres de familia que nos decían cuando visitamos escuelas, cuando visitamos centros educativos o cuando visitamos comunidades, que nos dicen, no sabíamos la valía de los maestros. Yo que estoy con mi hijo todo el día para ver si aprende, no lo aguanto. No sé qué pasaba con 30, con 40, con 20. No sabíamos cómo le decían los maestros. Pues hay que valorar a los docentes. Pero así como también pedimos que las familias tengan empatía hacia nosotros tenemos que tener empatía hacia la familia. Hacia el niño que está del otro lado. Otra de las habilidades básicas es la compasión. Sentir compasión por el otro. Pero fíjense lo interesante de la palabra compasión, porque luego hemos ido, durante la historia de la humanidad, hemos ido quitándole valor a las palabras. Y lo que antes era una palabra importante, luego le vamos quitando valor y al rato ya no tiene el valor que tenía antes. Si voy a poner una palabra de ejemplo que antes era una mala palabra, como por ejemplo, cuando yo era niño, decirle a alguien, ¿cómo estás, güey? Era una mala palabra. Y nos regañaban y nos castigaban por decir la palabra güey.
Con el paso del tiempo, fue perdiendo tanta su fuerza como mala palabra, que hoy hasta en la televisión escuchamos con toda la sencillez del mundo, güey. La palabra fue perdiendo valor. La compasión también ha ido perdiendo valor. Y la palabra compasión es una palabra bien interesante. Porque hoy entendemos casi siempre compasión como tenerle lástima al otro. Y no. La palabra compasión, si nos vamos a su etimología y la separamos, es con pasión. Es decir, sentir pasión por el otro. Sentir pasión por tu alumno. Que esta pasión que sentimos por nuestra vocación la llevemos a nuestros alumnos, que salga esa fuerza desde el estómago por ayudarlos y poder transmitir el conocimiento. La palabra compasión significa sentir pasión por el otro. Esa habilidad también la tenemos que rescatar y la tenemos que generar. La otra, y muy básica y muy importante, es el pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo surge también desde el pensamiento crítico. Por lo tanto, el pensamiento crítico es una habilidad preponderante. Tenemos que acostumbrarnos no a criticar de la mala manera lo que estamos haciendo, sino criticar para mejorar. La palabra criticar viene de cribar, que es separar. Entonces, pensamiento crítico significa separar las cosas, hacer un análisis a partir de la separación de los elementos. Aprende a pensar de manera creativa. Maestro, aprende a pensar fuera de la caja. Piensa desde la innovación. Critica para mejorar. No critiques por criticar. Critícate a ti mismo, es decir, separa tus propios elementos y empieza a ver cuáles son los elementos que te están fallando. Hay muchos ejercicios, hay muchos libros que te permiten desarrollar un pensamiento crítico, por ejemplo. Es increíble cómo nuestros alumnos desarrollan muy alto el pensamiento crítico por los videojuegos. ¿Es en serio, Francisco? Sí, claro. Cuando un niño aprende videojuegos y tiene que ir pasando diferentes etapas, el niño va aprendiendo qué sí puede ser y qué no puede ser. Y eso es pensamiento crítico. Nosotros como adultos ya casi no lo tenemos. Nos dejamos llevar. Hacemos lo que nos dicen. Nos dicen Juan y decimos Juan. Nos dicen verde y hacemos verde. ¿Dónde está nuestra crítica? ¿Dónde está la manera de criticar a través de nuestro pensamiento? De sacar las partes más objetivas y lo que realmente es valioso. Otra de las habilidades y que en este tiempo es básica es la resiliencia. Levantarse y superar cada obstáculo. Levantarse de donde estamos. La resiliencia es una fortaleza que tenemos escondida cada uno dentro de nosotros. Es levantarse, es hacerlo, es echarle ganas. Es el volver a empezar. Esa habilidad hay que desarrollarla, no quedarnos tirados, abatidos por estas circunstancias. ¿Qué decir de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es básica. Y la inteligencia emocional no la tienen todos los seres que estamos sobre la Tierra. Recordemos que la parte más básica del cerebro humano, la parte más básica, la parte reptiliana, como la conocen los científicos, es la parte de la emoción. Y esa parte todos la tenemos y todos reaccionamos a partir de la emoción. Pero las siguientes capas que se vinieron abriendo, que se vinieron haciendo en el cerebro hacia arriba y que los seres humanos la tenemos la más desarrollada, es la que nos permite meterle inteligencia a esa emoción. Por eso es bien importante entender cómo, por ejemplo, después de la capa reptiliana, porque es la que tiene nada más los reptiles, la de la emoción, una capita más gruesa es la que tenemos los mamíferos. Pero no todos los mamíferos lo tenemos del mismo tamaño. Los que lo tienen más desarrollados, obviamente, somos los humanos y algunos otros mamíferos. Por ejemplo, esa capa que permite distinguir lazos familiares, los perros no la tienen. Y luego, si nos descuidamos, podemos tener una perrita que tenga un perrito y al cabo de algunos años ese perrito ya hizo mamá a la que fue su mamá. No conocen los lazos familiares. En cambio, por ejemplo, ya está demostrado que las ballenas y los delfines sí reconocen los lazos familiares. Y hay estudios muy serios que nos indican que cuando una ballena va a cazar para comer y poder generar leche para darle de comer a su ballenato, quien cuida a su ballenato es su abuela. Y reconocen los lazos familiares. Pero la última capa de todos, que ningún mamífero la tiene más que los seres humanos, es la parte frontal. Y que es la que nos permite detenernos. Y que es la que nos permite ponerle inteligencia a esa emoción que está en la parte básica del cerebro. Tenemos que empezar a desarrollar inteligencia emocional.
Hoy hay un sinnúmero de libros y videos que desde Grossman, que empezó con esto, hoy se han ido desarrollando. Y hoy hay muchas técnicas y hay muchas formas que nos permiten de conocer inteligencia emocional. Incluso hay libros que se llaman inteligencia emocional para el salón de clases. Inteligencia emocional que tienen que tener los alumnos. Y a los alumnos, ¿cómo se les logra hacer? Poco a poco. Irles dando poco a poco. Esa inteligencia emocional de los niños no se genera de un día para otro, se genera de a poco. Lo primero que tienen que hacer los niños es identificar sus emociones. Y un maestro, es un muy buen maestro en este aspecto, es aquel que enseña al niño a identificar lo que siente. ¿Cuántas veces hemos estado frente a un par de adultos que están con algún niño y que el niño llora y entonces el papá nomás voltea y le dice, cálmate, no llores? ¿Por qué nunca nos acercamos y hablamos con el niño? ¿Por qué no se acercan ellos y hablan con el niño a ver por qué está llorando? ¿Qué es lo que siente? ¿Dónde siente el enojo? ¿Dónde siente la decepción? Hay ejercicios como estas tarjetitas que enseñan las emociones, donde el niño en un salón de clases, por ejemplo en preescolar, puede llegar e identificar con estas tarjetitas qué es lo que siente. Y decir, a ver, busca el monito que represente lo que tú sientes. Y el niño puede llegar y decir, yo siento esto. Y entonces nosotros podemos explicar, bueno, lo que sientes es enojo, lo que sientes es frustración. Así empezamos a enseñar a los niños inteligencia emocional. Número 1, que es donde el niño identifique sus emociones. Pero lo más importante, maestros, tú, maestro y directivo, ¿sabes identificar tus emociones? ¿Tienes inteligencia emocional? ¿Controlas tus emociones y pasiones internas? ¿O te gana el coraje y empiezas a gritar? Bien importante entonces el desarrollo de la inteligencia emocional. Y por último, la otra habilidad que debemos desarrollar es la comunicación. La comunicación es básica. Nosotros en la Universidad CIEN y dentro de la página que les hemos desarrollado para los cursos que están tomando, estamos incluyendo temas y uno de los temas muy importantes, un webinar que tenemos ahí, se llama Elementos del habla. ¿Cuáles son? ¿Por qué es tan importante la comunicación? Y saber comunicar no nada más con lo que decimos, sino cómo nos comportamos y en nuestro lenguaje corporal. Saber escuchar al otro y tener una escucha efectiva, una empatía a la hora que se le escucha al otro. Estamos acostumbrados a escuchar para responder y no escuchar para comprender. Y eso no favorece la comunicación. Cuando hay una comunicación abierta y honesta, fluyen las cosas. Hay que enseñarle al niño que tenga comunicación abierta y honesta. Todos nos damos cuenta cuando alguien está enojado y se está comunicando con nosotros, vemos que su reacción es estar enojado. Y decimos, ¿por qué se enojó? ¿Qué le hice? Y estamos pensando esto antes de estar escuchando lo que nos está diciendo la otra persona. Si vemos que la otra persona está llorando y tratamos de escucharlo, lo que nos está diciendo en la cabeza es, a ver, ¿por qué estará llorando? ¿Qué le hizo sentir así? ¿Por qué no escuchamos lo que nos está diciendo? Hay que enseñar a los niños a que aprendan a comunicarse. Apréndete a comunicar tú también, maestro, con tus alumnos, con tus compañeros. Directivo, te digo, una de las características de la alta gerencia o de la alta escuela para las instituciones educativas es la comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos, directivos. Los directivos somos la base, la piedra angular donde todo funciona alrededor. Y si no sabemos comunicarnos, las cosas no suceden. Tenemos que hacer que las cosas sucedan a través de la comunicación. ¿Qué programas y soluciones hoy proponemos? Definitivamente, cada vez va a ser más básico que en las instituciones educativas de cualquier índole empecemos a trabajar sobre la ciencia del comportamiento. Cómo nos comportamos y aprender a comportarnos. ¿Qué elementos están influyendo en el comportamiento de nuestros alumnos? Y no estoy hablando nada más de un departamento de psicopedagogía. Estoy hablando de algo que hable realmente del comportamiento. No se trata de tener un departamento de psicopedagogía en donde mandemos a los alumnos que tengan crisis y luego nos lo regresen. No, se trata de generar un departamento que atienda la ciencia del comportamiento. ¿Qué es ese? Donde analicen al niño, estudien al niño y su entorno y nos enseñan a los maestros y a directivos a tratar con un niño así. Porque cuando a ti te enseñan a tratar con un niño así, cualquier otro niño que te llegue bajo esas circunstancias, ya tendrás tú un antecedente de cómo actuar con él. Eso es básico. Proponemos también nosotros, como solución, empezar a entender la parte digital y tener más herramientas que hagan más óptimo el trabajo.
la parte digital es básica. Los deportes son más preponderantes todavía. Porque el deporte no nada más es la actividad física, sino que le enseña al niño a cumplir con las reglas, a no salirse de un terreno de juego, que en la vida normal es la ley, y de alguna otra manera a trabajar en equipo. Entonces, los niños ahora que regresan a la escuela, y desde ahora tú puedes incluir en tus actividades de clase deporte. Y ponlos a brincar, a correr, a jugar frente a la cámara. No pasa nada. Lo hacíamos con Barney, que no lo podamos hacer en el salón de clases. El mindfulness, la meditación, es básica. También van a encontrar ustedes en la página que les desarrollamos, y si no, acérquense a la página de UCIE, actividades y videos que tienen que ver con la meditación. Les ponemos ejercicios de meditación. Les enseñamos a hacer meditación, porque tanto en la vida empresarial como en la vida social, como en la vida de las escuelas, hay que meditar. Si le quitamos 15 minutos al Facebook, a las redes sociales, y nos dedicamos a meditar esos 10 minutos, créanme que tu vida va a empezar a cambiar. Haz ejercicios de meditación. Haz ejercicios de meditación. Otra de las propuestas que tenemos es regresar a la ciudadanía. ¿A qué nos referimos con la ciudadanía? A que el niño entienda dentro de las clases o dentro de la escuela que pertenece a una sociedad y que tiene que aprender a comportarse. Si hoy nuestras autoridades nos dicen que nos pongamos cubrebocas al salir y que cumplamos con ciertas normas, a los que fuimos estudiantes de una escuela que eran muy rígidos en su disciplina, no nos costó trabajo adecuarnos al tapabocas y a lavarnos las manos y a cumplir con las reglas. Chicos que no tuvieron cerca la disciplina desde su escuela, les costó mucho trabajo y adaptarse. Adultos que no tuvieron cerca una disciplina de una escuela de calidad que estuviera exigiéndoles a los alumnos, hoy batallaron mucho a seguir esa regla. Y lo siguen batallando y lo vemos en las calles. Tenemos que educar para la ciudadanía desde nuestras instituciones educativas. Y por último, y algo bien importante, tenemos que empezar a enseñarles a los niños el emprendimiento. Pero Francisco, ¿por qué hay que enseñarles el emprendimiento a los alumnos en la escuela? Porque hoy los niños tienen que entender que dentro de un futuro no van a ser las cosas iguales a como son hoy. Nada más para que nos demos una idea. Los niños que ya están en preescolar muy probablemente estudien licenciaturas que aún no existen. Este es un hecho, ¿eh? Los niños que hoy están en preescolar van a estudiar licenciaturas que hoy no existen y que para entonces van a ser necesarias. Y muchas de las que hoy conocemos ya no son necesarias. Les recomiendo leer un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, donde van a ver cuáles son las primeras profesiones que van a desaparecer y que ya están ahora desapareciendo. Por eso el emprendimiento es básico. El niño tiene que aprender desde sus primeros años de la vida escolar a emprender, a sacar sus propios recursos con ideas nuevas, innovadoras, emprender. Tenemos que enseñarles a los niños desde preescolar el emprendimiento. Conozco escuelas donde niños que han escrito cuentos, luego van y los llevan a un lugar donde les pueden sacar copias y se los pueden encuadernar y venden esos libros con los cuentos de los niños. Y cada ganancia que se obtiene de la venta de esos libros entre los padres de familia, se les entrega a los niños para que sepan administrar su dinero. Y lo hacen desde preescolar, lo hacen desde primaria. El niño tiene que aprender a emprender. Por lo anterior y a manera de resumen, no se les olvide, aquí están ya de amarillo las nuevas habilidades que tenemos que empezar a desarrollar con los niños. Es que el plan de estudio ayuda, y alguien me va a decir, el plan de estudio ayuda a que eso se favorezca y esas habilidades se desarrollen. Sí, estoy de acuerdo, pero tú docente, tú directivo, tienes que poner mucho énfasis en que eso se desarrolle. Hazlo y llévalo a cabo. Todos podemos hacerlo desde nuestra trinchera. Por todo lo anterior y todo lo que seguimos trabajando y lo que venimos desarrollando. Desde el punto de vista educativo, ¿qué tenemos a la mano y qué podemos hacer hoy? Bueno, pues desde el punto de vista educativo, lo que podemos hacer hoy es que estamos aprendiendo muy rápido. Esta pandemia nos ha enseñado la necesidad de establecer canales para promover el apoyo socioemocional, no solo de los padres, sino especialmente de los niños.
Y esto es muy importante, ¿eh? Esto es básico, muy importante. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues para que más o menos nos demos una idea, desde la crisis del ébola sabemos que los programas de arte enfocados en la salud mental ayudan a disminuir el estrés. Así que maestros, incluyan en sus clases mucho arte, mucho dibujo, mucha música. Eso ayuda a bajar el estrés. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, sabemos que debemos ampliar el trabajo con los padres de familia para desarrollar las habilidades de comunicación que les permita asegurar canales de interacción con sus hijos. Si el niño no tiene buena comunicación con su núcleo familiar, difícilmente va a tener buena comunicación dentro del ámbito escolar. Ayudemos a favorecer esta comunicación entre los padres de familia y los hijos. Junto con los padres, debemos identificar cualquier problema físico o psicológico que tienen los niños. Aún a la distancia, aún en la videoconferencia, aún desde las clases virtuales. Tenemos que identificar cualquier problema físico y psicológico de los niños para poder favorecer el aprendizaje de ellos. Ayudarles a ser resilientes y creativos, lo vengo platicando desde hace un momento. Que el niño aprenda autodisciplina, regular su ansiedad e identificar sus emociones. Esto es básico para todas las cuestiones de la vida y esto le va a servir al niño no desde preescolares, le va a servir al niño para el resto de su vida. Empezar a incluir ejercicios de meditación propios para la edad se está convirtiendo en algo básico. En las escuelas de primer mundo les están incluyendo clases de yoga a los niños, clases de meditación. Yo te invito a que estudies ejercicios de meditación en la página de Seña, en la página que estamos desarrollando para los cursos. Hay ejercicios de meditación. Busca ejercicios de meditación que sean propios para la edad del niño que tienes, los niños que atiendes. Desarrolla con ellos la meditación. Es algo que les puede servir e influir mucho en su vida futura. Pero antes que nada, estas habilidades deben de empezar con los docentes y con los directivos. Tenemos que ser ejemplo de lo que acabamos de decir. Estas habilidades 21 que acabo de mencionar, tienes que tenerlas desarrolladas tú primero. Y te invito a que lo hagas. Ya casi para concluir, quisiera compartirles un video para que entendamos que la palabra clave es creer. Creer que lo que estás haciendo es valioso y hacerle creer al niño que estas habilidades son importantes. El niño estas habilidades no se las tiene que saber de memoria, las tiene que aplicar, las tiene que vivir, se las tiene que creer. Y comparto el video. Vamos a hablar de capacidades y de creencias, porque creo que es una cuestión fundamental sobre la cual a veces hay una cierta confusión. No vivimos a la altura de nuestras capacidades, los humanos, vivimos a la altura de nuestras creencias. Esta frase, que puede sonar simple, y que lo es además, creo que oculta algo importantísimo. Decía Ortega y Gasset que las ideas las tenemos, pero que las creencias las vivimos. La comprensión racional de los mecanismos que nos ayuda a transformar la existencia, eso de lo que venimos hablando en este espacio, la comprensión racional de los principios como la confianza, el compromiso, no garantiza en absoluto su puesta en práctica. Comprender no implica hacer. Hay gente que comprende pero que no hace. Igual que decir la palabra agua nunca te va a mojar ni a lavar. Hay que tirarse a la piscina, hay que hacer el ejercicio. Hay una diferencia enorme entre saber y creer. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que se tiene que morir, es evidente, pero muy pocas personas se lo creen. Cuando te lo crees, vives la vida de una manera muy distinta. Es el creer el que nos transforma. Son las creencias las que impulsan nuestras ideas. Por eso decía que no vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Hay personas con capacidades extraordinarias que saben que las tienen, pero a lo mejor les han hecho creer que no valía la pena ejercitarlas, que no valía la pena cultivarlas, y esas capacidades son talentos muertos, sin acción. En cambio, hay personas que aparentemente no tienen unas capacidades muy desarrolladas, pero como han estado en un entorno de apoyo, de reconocimiento, desde el rigor, no desde el brindis al sol gratuito, que las ha impulsado, han integrado una creencia, una autoestima, una confianza potentísima que les ha permitido superar esa discapacidad. Por lo tanto,
el eje fundamental en el que tenemos que trabajar es las creencias. Personas que creen que pueden, en un entorno donde son apoyadas, donde se apuesta por la formación, donde se apuesta por el impulso del talento, donde se apuesta por la calidad relacional, por un buen clima, consiguen resultados extraordinarios. Insisto, no vives a la altura de tus capacidades, vives a la altura de tus creencias. ¿El trabajo a hacer cuál es entonces? Por supuesto, trabajar en el desarrollo de nuestras capacidades emocionales, cognitivas, en nuestros hábitos, operativas, habilidades éticas, habilidades relacionales, todo tipo de habilidades, pero sobre todo trabajar en las creencias, dirimir nuestras falsas creencias, cribarlas, reforzar esas creencias que nos llevan al compromiso, al vínculo de calidad, al apoyo mutuo, a la confianza compartida. Si lo hacemos, el cielo es el límite. La palabra clave es querer. Yo te invito a que revises tus prácticas. ¿Qué es lo que haces que realmente apoye emocionalmente a tus alumnos? Revísalo. Vale la pena que hagas este ejercicio de introspección para saber qué es lo que realmente estamos haciendo para apoyar emocionalmente a nuestros alumnos desde esta crisis. Hoy en día es tan importante el desarrollo de contenidos como la parte emocional de nuestros alumnos. Es bien importante desarrollar las dos partes. No olvidemos a los padres de familia. Ellos tampoco saben cómo lidiar con esta nueva realidad. Otra clave es tu capacitación constante. Todos los días está cambiando la tecnología y todos los días está cambiando esto. Capacítate constantemente. No te esperes a que te obliguen. Me llamó mucho la atención cuando propones este tipo de cursos y a veces propones este tipo de cursos gratuitos que alguien te dice, ¿y es obligatorio? Caray, pues me parece que desde tu conciencia es obligatorio que te estés capacitando constantemente. El trabajo del educador se tiene que estar capacitando todos los días porque los niños están cambiando a diario. Busca tus espacios, crecimiento, de empatía, contigo mismo, de meditación, de introspección, de balance. Busca tus espacios para que puedas obtener esto. Date tu propio tiempo. Fue un gusto estar con ustedes esta charla. Para cualquier duda, ahí está mi correo electrónico. Si eres de los grupos que estamos abriendo con Classroom, ahí aparecerán los links que aparecen en esta presentación y tendrás esta presentación a tu disposición. Fue un gusto estar contigo y acompañándote. Cualquier duda o comentario, házmelo saber. Estamos a la orden. Gracias por estar con nosotros y acompañarme el día de hoy. Que pases un feliz día.